¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Argentina se sabe qué sectores convirtieron en presidente a Javier Milei. El 52,6% de los votos fue de directores y gerentes, el 56,8% de profesionales científicos, el 54,2% de técnicos y profesionales de nivel medio, el 51,6% del personal de apoyo administrativo, el 58,7% de los trabajadores de servicios y vendedores, el 48,5% de los trabajadores agropecuarios, el 89,4% de los militares y el 52,3% de operadores y otros oficios. En Argentina, el derrotado ministro de Economía Sergio Massa, después de insinuar que pediría licencia para dejar su puesto, definió al fin que se quedará en el cargo hasta el 9 de diciembre, el último día de la actual administración del presidente Alberto Fernández. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 35 integrantes del ejército, incluyendo al excomandante general Jaime Lasprilla y a otros 4 generales en retiro, por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 200 personas en el departamento de Huila entre 2005 y 2008. En la sede de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres, en conferencia de prensa, dijo que estamos siendo testigos de una matanza de civiles en Gaza que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que es secretario general. Recalcó que todos los informes sobre los niños en conflicto elaborados durante su mandato están muy por debajo del número de menores asesinados en la actual guerra entre Israel y Hamás. En Gaza, el Ministerio de Salud informó que más de 13.000 civiles han muerto en ese territorio palestino asediado desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó comunidades fronterizas en Israel, causando 1.200 muertos y tomando unos 240 rehenes. En Gaza, la Organización Mundial de la Salud sigue condenando los ataques de Israel contra los hospitales repletos de enfermos y de refugiados. La OMS lideró una misión para evacuar a 31 bebés prematuros del hospital de Al-Shifa, la mayoría de ellos llevados a Egipto, donde reciben tratamiento. 5 bebitos murieron por falta de electricidad antes de ser trasladados. En Gaza, el Comité sobre los Derechos del Niño, formado por 18 expertos independientes, informó que la guerra de Israel contra los palestinos se ha cobrado la vida de más niños en menos tiempo y con un nivel de brutalidad que no habíamos presenciado en las últimas décadas. Matan a un niño cada 10 minutos. En Gaza, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Tom White, informó que desde el 7 de octubre han sido atacados por Israel 13 edificios de la agencia donde las personas se refugiaban bajo la bandera de la ONU. Más de 880.000 palestinos han buscado refugio en 154 instalaciones de sus oficinas en la Franja de Gaza y estima que 1.700.000 de los 2.300.000 habitantes de Gaza han sido obligados a huir. Israel ha asesinado en los bombardeos a 104 trabajadores humanitarios de la ONU. En España, después de 4 meses de estancamiento político tras las elecciones legislativas y anticipadas no concluyentes del pasado 23 de julio, el recién reelegido jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que trabaja en la conformación del nuevo gabinete en el que 12 ministerios estarán encabezados por mujeres. El mundo se encamina a un aumento de la temperatura de 2,5 y 2,9 sobre los niveles preindustriales y muy por encima del límite establecido por el Acuerdo de París para evitar los peores efectos del cambio climático. Un informe sobre la brecha de emisiones publicado antes de la cumbre sobre el clima en Dubái concluye que las emisiones de carbono deberían reducirse un 28% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 2 grados y del 42% para que no pase del 1,5 grados. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.